Buen- Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Ya son las 3 de la tarde. Felicito a todos aquellos que se conectan previo a la hora. Ahora estaba conectada yo como 20 minutos antes a lo que es la sesión y vi que varios ya estaban ahí a la espera de iniciar. Eso es importante porque denota el interés por la asignatura, ¿verdad? Y la parte de la responsabilidad. Vamos a continuar, entramos a la semana número 2. En esa semana vamos a recordar un poco cuáles son las generalidades. Sin embargo, la mayoría de la presentación del día de ahora es ya propia de la temática de estadísticas en lo que nosotros vamos a estar trabajando. Cualquier duda, cualquier consulta, siéntase en la libertad de interrumpirme con respeto, ¿verdad? En lo que es la parte del chat. Yo voy a estar pendiente de ello. Y si algún compañero por X y motivo usted sabe que no se ha podido conectar o ha tenido problemas, que me escriba para poderlo solventar. Vamos a entrar siempre en la semana número 2 con lo que son las generalidades de la estadística. La semana anterior hablábamos que la estadística proviene de un alfabeto griego, básicamente, y que podemos utilizar estadísticas de dos formas: para hacerlo a través de forma singular o plural, dependiendo de la naturaleza de la investigación que estemos utilizando. La palabra estadística, decíamos que tiene varios significados y usualmente es para medir lo que es la frecuencia o referencias de datos en una investigación o en un estudio de, qué sé yo, de alguna enfermedad, de algún proceso viral, de algo que una situación problemática que nosotros queramos investigar. Las estadísticas nos ayudan a tomar decisiones en momentos oportunos, pero estas decisiones van enfocadas a lo que es el uso de los datos o la información de forma pertinente, es decir, que la información que nosotros recopilemos de nuestra investigación, análisis, proceso o estudio tiene que ser verídica, y para eso vamos a abonar bastante en lo que son las generalidades de la estadística. La estadística también se refiere a lo que son métodos o metodologías o técnicas, incluso propiedades o procedimientos que se pueden utilizar con el objetivo de diseñar un parámetro de estudio o analizar información referente a alguna situación problemática o algún índice que se hace evaluar dentro de lo que es la estadística. Eso es parte de las generalidades. Posteriormente tenemos qué hacemos con la estadística. La estadística nos permite guiar el diseño experimental o evaluar lo que son encuestas o cuestionamientos referentes a una problemática o a un estudio de una situación real. Nos permite analizar datos usando procedimientos y técnicas. Nos permite presentar e interpretar lo que es la investigación y nos permite básicamente nos permite almacenar lo que sería información útil para posibles tomas de decisiones. Eso es en cuanto a lo que qué hace la estadística y qué es la estadística. Nosotros, como decimos en la clase anterior, nos vamos, Ivania Orellana tiene activado su micrófono, no sé si tiene alguna consulta. No. Si nos ayuda con el micrófono, por favor. En la clase anterior yo les dije, yo no los voy a estar silenciando, jóvenes. Es parte de la convivencia que tenemos en estos entornos. No los voy a silenciar. Ustedes tienen que tener cuidado con sus micrófonos. Okay.
Decíamos entonces que dentro de las generalidades y este cuadro que tienen ahorita en pantalla es un resumen de las posibles preguntas que vamos a tener en el examen. ¿Qué es? Yo le puedo preguntar, pregunta número 1, ¿qué es es la estadística en el examen? Y usted me va a decir, es una ciencia, es una rama de las matemáticas. Sí, muy bien, pero es una ciencia que estudia las probabilidades, que estudia el análisis, el proceso de una situación problemática con el objetivo de dar una solución o proponer una solución a ese estudio. ¿Qué hace? Recolecta. ¿Y el que recolecta? Datos que los transforma en información. Describe, organiza e interpreta los datos. No solo recolectar, no solo organizar, sino que analizar e interpretarlo para poder tener una posible hipótesis o dar alternativas de solución a lo que se está investigando. ¿Cuáles son los objetivos principales de la estadística? Interpretar hechos, tomar decisiones o inferir en lo que es la población. Y aquí en este punto me voy a detener. ¿Por qué inferir en la población? Porque nosotros vamos a estar trabajando con lo que es una estadística médica. Y la estadística médica está orientada a buscar situaciones problemáticas en ese ámbito y poder gestionar o proponer una solución a esas situaciones. Entonces a eso nos referimos con inferir en lo que es la población. Tratar de solventar algunas situaciones que pueden llegar a nuestras manos con datos verídicos, con evaluaciones, análisis e interpretaciones reales y proponer lo que fueran posibles soluciones. Tal es el caso y ahí podemos poner un ejemplo en lo que estamos viviendo hoy por hoy, que es el caso de la pandemia, y se han propuesto soluciones, ya se escucha de una posible vacuna, que muy probablemente tiene situaciones o efectos adversos o post la vacuna se generan algunas alergias, etcétera. Eso todavía está en evaluación, entonces sí se convierten en lo que son datos estadísticos. ¿Qué es lo que sucede al aplicarse la vacuna? ¿Por qué sucede? Etcétera, etcétera. Todos esos son datos que a la larga nos sirven a través de un análisis estadístico. Esas son las generalidades más fundamentales de la estadística, qué es, qué hace y cuáles son sus objetivos dentro del área médica. Luego tenemos las características de la estadística. Como ciencia, tiene características propias, pero por ser una rama muy amplia de estudio, debemos limitarla o ser un poquito más específicos en cuanto a cuáles son las características de la estadística. Y de las principales que podemos destacar o nombrar para el estudio de la asignatura, tendríamos que su estudio usa o usó y aplica, su uso y aplicación es fundamental para lo que es la toma de decisiones. Y es lo que les decía. Si nosotros o de repente yo les dejo una investigación y le digo, vamos a analizar un caso de estudio donde tenemos datos verídicos que en la clínica comunal de X departamento se está viendo un incremento en los casos de influenza. Vamos a investigar qué está sucediendo. Entonces ya ahí nosotros empezamos a recopilar, a recolectar datos que podemos transformar esa información. ¿Para qué nos necesitamos información de la enfermedad? Bueno, para tomar decisiones, para saber si estamos ante una situación de alerta por la propagación de esa enfermedad, para saber cuáles son sus orígenes, para determinar cómo podemos reaccionar dentro de casos masivos de una consulta de X enfermedad. Entonces ahí es donde entra bastante en juego lo que es la estadística. Luego me dice que otra característica da lugar a un proceso que estudia problemas sociales,
científicos e industriales. Y aquí ustedes me van a ayudar un poquito porque yo sé que ya son de segundo año, ¿verdad? Entonces me van a ayudar. ¿Qué puede ser? Y vamos a preguntar conforme a los que tengo conectados. ¿Qué puede ser? O deme un ejemplo de un caso en donde podemos aplicar la estadística en un problema social. Y le vamos a preguntar a Carlos Hueso. Carlos Hueso no se encuentra. Ok, vamos a pasar, no se encuentra el compañero. Lo vamos a quitar de la sala porque no está. Vamos a pasar con Arsi Majano. ¿Cuál era la pregunta? Deme un ejemplo de una situación problemática del área social, siempre en medicina, donde podríamos aplicar la estadística. Tal vez ahorita en cómo va la situación, entonces podría ser con el caso de las personas que están muriendo y cómo afecta a los demás, como por ejemplo su familia. Entonces, si tomamos, no sé, datos, podríamos darnos cuenta de cómo todo lo que está pasando en nuestro país. Ok, excelente. Vamos a delimitarlo un poco. ¿Cómo afecta lo que está pasando a las familias? Le comprendo, es un dato social, muy bien. Apliquémoslo ya a la parte estadística. Podría ser cómo psicológicamente las familias con parientes enfermos de COVID o fallecidos por COVID les ha afectado su personalidad. Entonces ya es un estudio que nosotros podemos empezar a recopilar información, a verificar si estas familias han sufrido casos o ataques nerviosos, podría ser, habrán sufrido de ansiedad o depresión. Esos son estudios que podemos hacer en el ámbito social, que nos afecta en general con un indicador. ¿Y cuál sería este indicador en común? La enfermedad o la pandemia, ¿verdad? Que nos está afectando a todos. Vamos a ver, tenemos conectado también a Gabriela Leiva. Deme otro ejemplo de situación problemática social en el ámbito de medicina que podríamos aplicar para la estadística. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que pensaba también los índices en adolescentes de depresión podría ser. Excelente, me gusta su participación porque nos lo delimitó. Ahorita lo vimos a nivel general, ¿verdad? Las familias, los parientes, pero usted lo acaba de limitar a una población y es a los jóvenes. Entonces ya sabemos que el rango de jóvenes tiene una edad. Entonces ahí ya delimitamos. ¿Es un problema social? Claro que sí, sigue siendo un problema social. A ver, Fernando Melara, deme otro ejemplo, por favor, dentro del problema social que podemos estudiar con la estadística. Bueno, podría ser el sobrepeso en los estudiantes de medicina. Excelente, excelente. Y lo podríamos también delimitar como el sobrepeso en la era de pandemia en clases virtuales en los estudiantes de medicina. Y entonces ahí ya delimitamos más nuestro estudio. Incluso si lo podemos delimitar un poquito más diciendo los estudiantes de medicina de segundo año de la Universidad Evangélica. Entonces ahí ya estamos delimitando nuestro estudio. ¿Tenemos un indicador? Sí. ¿Cuál es ese indicador? El sobrepeso que se está teniendo, ¿verdad? ¿Qué otra opción tenemos? El sobrepeso en una era de pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? A consecuencia de las clases virtuales. Pasamos sentados ante una computadora, muy probablemente más de 8 horas diarias. Quizás ese se ha convertido nuestro escritorio, nuestra mesa
en desayunador, en nuestro medio donde comemos, almorzamos, tomamos el break, qué sé yo, hacemos todo ahí. Eso puede influenciar, entonces ya son características o variables que empezamos a evaluar en cuanto a la situación problemática. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Luego tenemos que también una de las características de la estadística es que da lugar a un proceso que estudia problemas, ya no sociales, sino que ahora problemas científicos. ¿Cuál puede ser un problema científico que estudiemos? Y le vamos a preguntar a Edwin Menjivar. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Un ejemplo de problema científico que podemos estudiar con la estadística, siempre orientado en la especialidad de medicina. Pues yo creo de que, bueno, en el caso del COVID puede ser un problema científico, porque como desde que se inició han habido varias mutaciones, podría ser como la evolución que ha tenido. Exacto, ahí te acabo de decir la clave. La evolución de la cepa del COVID. Ahí es donde nosotros empezamos a ver ya un caso, una situación problemática a nivel científico. ¿Por qué? Porque estamos profundizando más. Necesitamos más herramientas, necesitamos más perfil de conocimiento para poder abarcar lo que es ese estudio. Excelente, Edwin, gracias. Vamos a ver, preguntémosle a Ivania Orellana, deme otro ejemplo a nivel científico. Yo había pensado, no estoy muy segura si es a nivel científico, pero como ver la estadística de las personas a las que se le dan medicamentos homeopáticos, que son los medicamentos normales, y a las personas que le dan placebos. Y a las dos personas tienen como que el mismo resultado. Excelente. Mire qué bien ha aplicado sus saberes de su especialidad dentro de la asignatura. Y eso es lo que buscamos al trabajar estadística médica, que ustedes puedan implementar esos conocimientos. Y estamos bien con el ejemplo que la compañera nos acaba de dar. ¿Por qué? Porque ya es un problema científico, es algo que nosotros tenemos que buscar esa información a profundidad para saber cuáles son los resultados y poder tomar decisiones, ver cuáles son las causas y los efectos que se pueden producir quizás en la misma población con diferentes cualidades. Entonces, muy bien, gracias, Ivania. Vamos a poner un último ejemplo dentro del área científica y se lo vamos a pedir. Por acá me aparece que está conectada Wendy Tobar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sería como para sobre las vacunas. En el caso de la pandemia, ahorita en las vacunas, ¿cómo ha sido la estadística de, cómo le podría decir, de lo positivo que se ha tenido de ellas en lo que han fallado o han tenido errores como... Sí le comprendo la idea. Y sí es algo, es una situación problemática a nivel científico porque las reacciones que pueden tener diferentes pacientes, acuérdense que lo que para mí puede ser bueno, quizás para ustedes no. Si yo le puedo decir, mire, a mí no me da una aspirinita porque me cierra la garganta totalmente, pero quizás a Wendy, a Eduardo, a Grecia y a la mayoría no le pasa nada, se tomaron todas las aspirinitas y no le pasó nada. Pero en mi caso no, una sola aspirinita y adiós, ingeniera, se nos fue, se nos asfixió. Las reacciones son diferentes. Hay que investigar a nivel científico qué es lo que sucede, qué es lo que el organismo tiene que genera esas reacciones. Como Wendy nos lo decía, ahorita gracias a Dios ya tenemos una patente de una posible vacuna, ¿verdad? Diferentes patentes,
pero sus reacciones adversas a la aplicación es lo que está por estudiarse, es lo que ahorita las personas que ya se les ha aplicado, es importante que se guarde ese registro, porque de aquí quizás a un año todavía se pueden seguir teniendo complicaciones por el uso o de la vacuna o por algún químico, por algún componente que tenga la vacuna, ¿verdad? Entonces ya esos son problemáticas científicas. Vamos a pasarnos un poquito más allá entonces y tenemos que también, una de las características de la estadística es que da lugar a procesos que estudian problemas a nivel industrial. Vamos a ver, tenemos a Ana Yesenia. Díganos por favor un ejemplo a nivel industrial. Tal vez si hablamos de quizás una empresa que haga ropa, podría ser la cantidad de producto, digamos, camisas específicamente que se vendieron el mes anterior. Ok, estamos bien. José Luis Roque, pónganos un ejemplo. Utilicemos siempre ejemplos orientados a su especialidad, por favor. Por ejemplo, en lo de la pandemia, ¿cuántas personas han perdido su trabajo en el último año? Pienso yo. Ok, muy bien, excelente. Estamos bien a nivel industrial. Ana Figueroa, otro ejemplo, por favor. Ana Figueroa no está. Buenas Víctor, tardes, ¿sí me escuchan? Sí, hoy sí. A ver, yo crearía un ejemplo, siempre he aplicado medicina. Correcto. Quizás, viéndolo de la situación en la que estamos, ¿cuántas mascarillas están siendo vendidas a nivel nacional? Y también, ¿por qué sectores han sido como más vendidas, tal vez? Excelente, muy bien. Excelente ejemplo. Todos están súper bien. A nivel industrial son las cosas macro, ¿verdad? Ya en cantidades, en producciones grandes. Figueroa nos acaba de dar un ejemplo, el caso de las mascarillas, ¿cuántas se han vendido? Podríamos poner cuál de las mascarillas se ha producido más, dónde se ha producido más y por qué es que tiene más demanda. También podríamos evaluar a nivel de estadística por qué las mascarillas con filtro no son tan efectivas y empezar a hacer un estudio, porque traspasa, solo protege al que la usa, no a la otra persona. Sí, pero tiene que haber un estudio a profundidad que me diga el por qué no son tan efectivas. O nos vamos un poquito más allá y de repente necesitamos una producción de X medicamento, digámoslo, ibuprofeno. Necesitamos distribuir ese medicamento. ¿Qué cantidad de medicamento necesitamos? ¿A qué sector lo vamos a enviar? ¿A quiénes se los vamos a aplicar? ¿Quiénes van a ser los pacientes con prioridad para ese medicamento? Entonces, esos ya son datos estadísticos que van a provenir de lo que es un estudio previo de muy probablemente lo que es un ejemplo de un caso X, lo que puede ser la producción masiva de un producto, etcétera, etcétera. Esos son características de lo que es la estadística, siempre orientado a lo que es un proceso de una situación problemática. ¿Se comprende en qué momento vamos a actuar con la estadística como característica principal de una situación problemática? Sí, siento que se ha entendido muy bien. Excelente. Vamos a continuar. También tenemos que otra característica es que es un sistema que puede tomar un tiempo. Ojo con ese apartado. Un sistema que puede tomar un tiempo. ¿Por qué me dice eso?
porque no va a depender del dato o la recolección de datos que yo tenga. Acuérdese que es como cuando usted se prepara para un examen. Usted, si yo le digo ahorita, vaya, terminamos la clase, se me conectan, van a hacer un examen en este momento. ¿Cuáles creen que van a ser los resultados que vamos a tener? Son resultados muy probablemente fatales porque no les he dado ni toda la teoría, no hemos estudiado, no les avisé que iba a haber un parcial. Entonces son datos cerrados instantáneos, o sea, datos que no fueron preparados. Pero en la parte de la estadística, usted sabe qué es lo que va a investigar. Usted sabe cuál es la situación problemática bajo la cual va a trabajar. Entonces usted prepara instrumentos de recolección de información, hace análisis de esa información, clasifica la información, interpreta los datos que ha obtenido, genera resultados, genera hipótesis sobre lo que usted está trabajando, genera alternativas de solución. Entonces, todo eso es un proceso que lleva tiempo, y porque lleva tiempo, entonces ahí se conoce que la estadística, y más que todo en la parte de la estadística médica, los resultados tienen que ser eficientes, las tomas de decisiones no pueden ser aceleradas, y para eso necesitamos un lapso de tiempo para estudiar. Es como cuando ustedes estén trabajando ya con su paciente. Si yo le digo, mire, fíjese que me duele la cabeza y usted me recetó acetaminofén, y yo le digo, va, mire, ya me la tomé, me la acabo de tomar, pero no se me quitó el dolor de cabeza. ¿Qué es lo que necesita? Hacer efecto ese medicamento. Muy probablemente hay medicamentos que son eficientes, que en el momento actúan sobre el organismo, pero hay medicamentos que necesitan actuar de forma paulatina. Entonces, así es la estadística. De forma paulatina vamos a ir recopilando la información, vamos a ir interpretando la información, vamos a ir redactando, vamos a ir digitando esa información, documentando lo que estamos investigando para generar posibles hipótesis. Por eso es que decimos que puede tomar un tiempo. Ojo, que no nos vamos a quedar a nivel de hipótesis. Las hipótesis tienen que ser comprobables para tomar una decisión. Y por último, tenemos una característica que me dice que proporciona un resultado estimado. No, préstenme la atención a esa palabra. Un resultado estimado, ya que sea numérico o social, dice, a la vez que ofrece conclusiones, conduce a lo que es una solución. Los resultados que tenemos estimados es cuando hacemos nuestros planteamientos del problema, hacemos nuestros estudios y generamos nuestras hipótesis. Cuando comprobamos ya nuestras hipótesis a través de los datos estadísticos, a través de la información que hemos recopilado, entonces ahí nosotros podemos generar conclusiones y que estas conclusiones nos lleven a una posible solución. Yo sé que ustedes son del área de medicina, yo sé que ustedes están bien al tanto, yo los felicito porque están estudiando medicina en una etapa muy difícil porque estamos en pandemia, a veces se nos pierde el contacto humano que para ustedes es fundamental, pero yo sé que han estado bastante al tanto de la información. Y ustedes han visto cómo ha evolucionado esto de la pandemia, ustedes han visto que se han resultado cambios, como lo decían los compañeros, han salido nuevas cepas, han evolucionado, hay personas que incluso reaccionan diferente ante el virus. Entonces, esos pueden ser resultados estimados, cómo va a actuar, qué es lo que se está investigando, cómo lo voy a analizar, cómo voy a interpretar esa información, voy a dar una estimación de posibles resultados. Ya cuando yo compruebo esos datos, entonces ahí ya me conducen a una solución. Es una prueba y error. A inicios hicimos un examen diagnóstico. Ese examen diagnóstico a mí me estaba dando una estimación de los presaberes que ustedes tienen.
pero al mismo tiempo me ayuda para poder estimar lo que yo les voy a explicar en cada una de las clases. Me ayuda para poder tener un parámetro de implementación de casos de estudio para reforzar en ustedes toda aquella área de la estadística. Esas son las características principales que vamos a estar viendo cuando hablamos de estadística. ¿Preguntas de esta lámina, jóvenes? Yo creo que no. No. Ok. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Y algo súper interesante es que en la estadística tenemos diferentes clasificaciones de la estadística. Por lo general se conocen 4 clasificaciones: la estadística descriptiva, la estadística inferencial, la estadística aplicada y la estadística matemática. La estadística descriptiva dice que también es conocida como deductiva, y es aquella estadística que se encarga de mostrar los resultados de datos estudiados de forma específica sin generalidades. Es decir, en la estadística descriptiva, si yo le digo, mire, necesito saber cuáles son los índices de aborto en jóvenes entre las edades, y soy súper específica. Entonces, eso es una estadística descriptiva, porque le puedo dar los índices de aborto en mujeres entre las edades tales y tales, y también le puedo decir, y que padezcan una enfermedad crónica, o que tengan, o que estén en situaciones sociales, es decir, divorcio, viven solas, etcétera. Yo puedo poner diferentes parámetros de evaluación y hacer más específica esa investigación o ese análisis, ese estudio de datos. Eso se conoce como estadística descriptiva. Pero también tenemos la estadística inferencial, que a viceversa de la anterior, que es específica. En la inferencial somos más generales, donde yo le puedo decir, necesito que me investigue cuál es el índice de abortos en la clínica San Juan de Dios, en jóvenes, nada más, y no del límite rango de edades. O incluso en las estadísticas de aborto en la clínica, y fui general. Entonces eso que ya es un dato más claro, eso no es algo inferencial, es algo que me puede deducir una posible respuesta. No es como la descriptiva lleva bastantes detalles, la inferencial no es que no lleve detalles, incluso nosotros la vamos a utilizar mucho. Lo que sucede es que presentamos datos finales, no damos mucha explicación en la solución, simple y sencillo, trabajamos el análisis, la interpretación de los datos, perfilamos la información, recopilamos la información, pero mostramos resultados. Eso es en la inferencial. En la descriptiva no. En la descriptiva, paso que hacemos, paso que reportamos. Información que recopilamos, información que presentamos. Luego tenemos otro tipo de estadística, que es la estadística aplicada, que es donde después de investigar, después de estudiar, después de analizar, aplicamos lo que son métodos estadísticos para proporcionar resultados específicos. Eso ya es un poquito más amplio, es cuando ya tenemos los resultados, entonces ahora hay que ejecutar esos resultados. Imagínense ahorita en la parte de la pandemia ya entraron a un dato aplicado. ¿Por qué? Porque ya se está en algunos lugares aplicando esa vacuna. Entonces esa aplicación de la vacuna, ese nuevo conteo de cuántas vacunas van aplicadas, cuántos casos alérgicos, cuántas reacciones se han tenido, todo eso ya empieza a registrarse, pero como una estadística aplicada. Y tenemos la que todos le oímos, que es la estadística matemática, que es donde realizamos procesos matemáticos, algebraicos, ¿verdad?, propios de las ciencias exactas para poder llegar a un punto de vista o dar un enfoque un poquito más certero, pero
siempre va apoyado de lo que son la estadística descriptiva y la inferencial. No se me asusten, jóvenes, porque nosotros no vamos a ver todas esas estadísticas, nosotros solo nos vamos a quedar con lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, donde como estadística descriptiva vamos a tener la organización, la parte de resumen y presentación, un poquito de investigación, vamos a ver lo que es la distribución de la frecuencia, gráficas, medidas de tendencia, son cosas que se pueden aplicar a través de estudios problemáticos, ya sea científicos, ya sea casos reales de alguna clínica. Y vamos a ver la estadística inferencial, donde vamos a conocer algo sobre una población basados en muestras. Vamos el dato, población y muestra. En estas dos estadísticas nos vamos a dar. La estadística descriptiva básicamente analiza los datos para poder concluir o cumplir con el comportamiento de una variable, donde estas variables cuantitativas y de ellas su teoría. Inferencial, que es la que más vamos a estar utilizando, es la que trabaja bajo estimaciones e hipótesis, donde vamos a hacer una investigación dando inferencias o parámetros basados en la población y en la muestra y cuáles son los resultados que tenemos en ella. Tenemos como ejemplo de estadística inicial el uso de la información de salud de una persona conoce como estadística inferencial y prácticamente ser una muestra de la población. Vamos a trabajar, les digo, Ingeniera, se le escucha trabado. ¿Me confirman, porfa, si ya se oye mejor? Ahora sí. Sí, ya se escucha mejor. Ok, excelente. Sí, ya. Gracias por avisarme. Decíamos entonces que en la estadística inferencial vamos a trabajar con dos términos, el término población y el término muestra. ¿A qué vamos a entender como población? Población es todo aquel grupo o todas aquellas personas o el que van a ser sujetos a una investigación, a una medida de interés a investigar por nosotros. Por ejemplo, si le digo el ingreso familiar viviendo en la casa que es de digo el ingreso X. Ingeniera, se está escuchando otra vez trabado. Ok, permítanme.
¿Cómo me escuchan? Hola, hola. Sí, ahora sí. Ok, Sí, vamos hoy sí, ingeniero. vamos a hacer algo. Voy a desactivar mi cámara porque como estoy compartiendo al mismo tiempo, muy probablemente eso me esté afectando. Entonces voy a desactivar mi cámara. Cualquier cosita, aquí estoy, no me he ido a ninguna parte. Pero sí, el hecho de estar compartiendo creo que ahorita me está afectando con lo que es la parte de la presentación. Entonces no voy a activar mi cámara hasta el final. Les decía entonces, la población es todo el grupo de personas con las que vamos a trabajar y la muestra es extraer de ese grupo de personas un pequeño grupo de esa población con el objetivo de poder hacer un estudio más específico. Al mismo tiempo, yo puedo delimitar mucho más lo que es la investigación a un individuo o a una persona. Esa es la forma en que yo puedo recopilar información. Población, muestra, e incluso de esa muestra puedo sacar un individuo del cual voy a tener parámetros de estudio. Esos parámetros de estudio se conocen como variables. Luego tenemos otros términos y es que las fuentes de datos bajo las cuales vamos a trabajar o de dónde vamos a obtener la información tienen que ser fuentes de datos verídicas. ¿Cuáles son estas fuentes de datos verídicas? Lo que son los sistemas las organizaciones de salud muchas veces tienen páginas donde alojan datos estadísticos que nos pueden servir para nuestros estudios. El sector privado también coloca muchas referencias para que podamos hacer interpretación de datos y lo que es gobierno. Todo lo que nosotros trabajemos tiene que tener una fuente de datos verídica. Toda la información primero, a trabajar de forma eficiente lo que es una investigación y dos, a tener un espacio de sostenibilidad de los datos, que no son datos inventados. En estadística no podemos trabajar con información irreal. Todo tiene que ser verídico. Es por eso que tenemos las fuentes de datos. ¿Qué tipos de variables vamos a trabajar en estadística médica? Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas o atributos, así se conocen también, son todos aquellos que me permiten visualizar características en lo que es la población de estudio. Por ejemplo, puedo tener variables cualitativas nominales y variables cualitativas ordinales. Las nominales son las que representan no modalidades numéricas. Ojo, ninguna de las dos son numéricas. Estamos hablando de cualitativas, son cualidades o atributos. Puede ser, por ejemplo, las nominales, todas aquellas que admiten un criterio de orden. Ojo, no admiten lo que es un criterio de orden, es decir, un estado civil, un color de ojo, lo que puede ser tipo de piel, lo que podría estatura, no es numérico, pero sí, ni tampoco me indica lo que es un orden. Entonces, todas esas son variables cualitativas nominales, son cualidades. Personalidad puede ser una variable a evaluar. Todas las personas que sean trigueñas puede ser una variable de tipo cualitativa nominal.
todas las personas que tengan ojos de color tal o nariz grande o boca grande, o sea, todas las que tengan que ver con cualidades dentro de la evaluación son cualitativas y nominales cuando no me indican un parámetro de referencia. Pero también tenemos las variables cualitativas ordinales y estas sí me indican un orden. Por ejemplo, la nota de los exámenes. Yo puedo poner un orden en la nota de los exámenes sin necesidad de poner un número donde yo le diga está aprobado o está reprobado. Sí indica un orden porque usted sabe que reprobado entonces es de 5 hacia abajo. Y si está aprobado es porque tiene nota de 6 hacia arriba. Entonces sí me indica un orden. O podemos utilizar el sistema que antiguamente en los colegios en primer grado utilizaban, que era bueno, muy bueno, excelente o necesita mejorar. No implícitamente, no tienen una cantidad, pero sí me indican un orden. Nunca va a ser necesita mejorar más que excelente. ¿Por qué? Porque excelente es lo que todos queremos lograr. Entonces lo mismo sucede con otros tipos de variables o ejemplos. Tenemos lo que son las variables cuantitativas y como su nombre nos lo dice, ahora sí esto me indica cantidad. Cuantitativas son cantidad. Y también pueden ser de dos tipos, discretas o continuas. Las discretas solo pueden representar algunos valores o en general. Por ejemplo, número de enfermos en un hospital. Es un valor en general. O si yo le digo número de aprobados en estadística médica. Es un número general. Y tenemos las variables cuantitativas continuas que pueden tomar cualquier valor, pero de un intervalo específico. Por ejemplo, la estatura en metros de los estudiantes de estadística médica. Entonces ya ahí es una variable cuantitativa continua porque estamos siendo un poquito más específicos. O si yo le digo el número de enfermos en el hospital que sean menores de 18 años. Entonces es una variable cuantitativa continua porque estoy siendo un poquito más específica en lo que son las variables o los atributos a evaluar. ¿Se comprenden los tipos de variables, jóvenes? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ok, vamos entonces a un pequeño ejercicio. Este ejercicio no es que lo vamos a hacer ya, para eso ustedes van a tener su espacio. Yo se los decía en la clase anterior. Por lo general yo tengo que estarles cerrando el espacio hoy mismo. ¿Por qué? Porque es prácticamente mi hora clase. Sin embargo, yo soy consciente, he sido estudiante, he sido de ahí de la universidad también. Y sé que no están llevando solo mi materia, sino que tenemos más responsabilidades. No los quiero hacer cómodos, pero también quiero que aprovechen la parte de los entornos virtuales. Entonces vamos a dejar la actividad abierta desde ahora hasta el próximo martes 9 a las 11:30 p.m. Pasada esa hora ya no voy a recibir ninguna actividad. En el aula virtual usted va a encontrar un ejercicio, un PDF que dice ejercicio o práctica número 1, donde tenemos prácticamente que solucionar o identificar qué tipo de variable es el enunciado que yo ahí le coloco. Son como 13 o 14 oraciones en la que, por ejemplo, yo le digo el número de estudiantes de la asignatura estadística médica. ¿Qué tipo de variable es? Entonces usted me va a poner, es una variable cuantitativa, pero no solo quiero que me ponga si es cuantitativa, si es cualitativa, si es continua, si es discreta, sino que quiero que me justifique su respuesta. ¿Y cómo lo va a justificar?
es cuantitativa porque me remite a la cantidad de estudiantes de estadística médica con una cualidad en específico. Podría ser un ejemplo. Entonces usted va a descargar el documento. El documento está en PDF, pero usted lo puede copiar. Tiene permiso de copiar el documento, no hay ningún problema. Usted clic derecho, copiar, lo pega en Word y trabájelo en Word. Cuando ya haya terminado de justificar y responder cada una de las oraciones, qué tipo de variable estoy haciendo referencia, me lo guarda en PDF y lo sube en el espacio que tiene asignado en el aula virtual. Tiene prácticamente una semana para poder desarrollar ese ejercicio. ¿Se comprende, jóvenes, esa actividad? Sí, ingeniera. Vale. Ok, ahora vamos a hacer otra cosa también. Tengo inscritos en el sistema como a 75. Ahorita solo hay 56 conectados. Vamos a hacer equipos de trabajo. Necesito que para la próxima clase usted ya me tenga definido con quién va a estar trabajando. Es decir, vamos a hacer equipos de 5 personas, no más, no menos, 5 personas. Y esas 5 personas son las que van a trabajar de aquí hasta que terminemos el ciclo. No podemos cambiar. Allá por marzo, abril, yo sé que va a salir más de alguno que me va a decir, mire, yo ya no quiero trabajar con Juan, Paco, Pedro de la Mar, porque no me ayuda, no se conecta. Entonces, les estoy dando tiempo, les estoy dando espacio para que usted seleccione 5 integrantes, no más, no menos, con los que vamos a estar trabajando. De cambiar la cifra, yo ahorita estoy en eso, viendo si se han inscrito más o si no se han inscrito más. De cambiar la cifra, yo se los voy a notificar. Es para que vayan preparándose porque les voy a dejar una actividad de investigación grupal y así usted ya sabe con quién va a trabajar. Por ahí preguntan si tienen un grupo de la clase, si lo, por favor, anexen ahí el enlace. Y cualquier cosa, consúltenmelo en cada alguna duda, todavía no tengo temática de investigación, eso se lo voy a dar más tarde. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros? Disculpe, ¿qué dijo que significaban los parámetros de sodio? Los parámetros de sodio, ¿a dónde le puse yo parámetros de sodio? En la guía. No, en la diapo decía un ejemplo de una de las que estaba dando antes de las variables. Creo que vio mal, compañero. Revisemos la presentación y yo le aviso porque no me acuerdo haber puesto parámetros de sodio. Pero los parámetros de sodio en general son cuantitativos. Ok. ¿Otra consulta? Ok, si no tienen más dudas, más consultas, sé que tienen otra clase. Creo yo que es hasta las 5, si no me equivoco, pero tienen el espacio para poder entrar al virtual, ver la guía, descargue la guía, trate de resolverla, no la deje para el último día. Si usted me la deja para el último día, se le va a cerrar el espacio y ya no hay otra oportunidad. Por eso les estoy dando un rango bastante
trabajo, por favor, y cualquier cosa, escríbanme.